Muy bien. Entonces, estamos nosotros iniciando el tema de hoy, pero no sin antes vamos a ver dos casitos. A ver si Carla, ¿me apoyas? Carla Quispe, ¿me apoyas leyendo? ¿Sí? Sí, profesora, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Sí, sí se escucha. Ya. Listo, perfecto. A ver, una historia de vida. En su natal Cotahuasi, capital de la provincia de La Unión, Ángel Ramos y su esposa Elsa Bernal se dedicaban a la agricultura. Durante años sufrieron las penurias provocadas por la crisis del agro de todo el país. Los insignificantes precios que los comerciantes pagaban por sus productos hicieron que quedaran en la pobreza absoluta. Por todo ello, y en busca de un mejor futuro para sus 7 hijos, hace un año migraron a la ciudad de Arequipa. Cuando llegaron a la Ciudad Blanca, su situación no cambió, siguieron sumidos en la pobreza y se vieron obligados a buscar trabajo en cualquier actividad. Pero la familia se resistía a regresar al campo, pues temía que se repitiera lo sucedido en Cotahuasi. Sin embargo, un día alguien les comentó que el distrito de Mariano Melgar podían trabajar sacando piedra pómez de las canteras. Un costal de 30 kilos de dicha piedra costaba 4 soles. Así que, con la autorización respectiva, terminaron en la parte alta de Mariano Melgar, dispuestos a extraer piedra de los socavones abandonados por anteriores extractores de este material. Ahora Ángel y Elsa tienen pequeños ayudantes. Ellos son sus hijos, Clemente y Micaela, de 13 y 11 años respectivamente, quienes, aprovechando sus vacaciones y su baja estatura, pueden trabajar en los túneles artesanales, sacando las pequeñas piedras que luego son vendidas a los acopiadores. Puedes Precisamente, continuar. ok. Precisamente teniendo en cuenta que los trabajos en túneles es difícil para una persona alta, pues deben permanecer de 12 a 18 horas en cuclillas. Muchas de las familias utilizan a niños entre 6 y 13 años para la extracción de la preciada piedra. Así, los pequeños que no superan el metro 20 de estatura pueden ingresar fácilmente en los socavones y picar las inestables paredes para sacar en pequeñas bolsas de plástico algunos kilos de material que serán acopiados y cernidos por sus padres. En una jornada de 18 horas pueden juntar 30 sacos de piedra pómez, pero la mayoría se considera de segunda y tercera, y por su tamaño apenas reciben un sol y un sol 50. Sin embargo, reconocen que sus ingresos difícilmente les permiten pagar los estudios de los más pequeños del lugar. En el distrito de Mariano Melgar se calcula que 120 familias se dedican a esa actividad. Gracias, Carla. Muy bien, reacciones iniciales con respecto a la historia. Estamos hablando de dos hermanitos de 11 y 13 años que están colaborando con sus padres en la extracción de piedras, ¿no es cierto? De piedra pómex. ¿Qué es lo que puede implicar esto? ¿Qué es lo que puede implicar este tipo de actividad para la salud de estos niños, de estos adolescentes? Niños, una niña de 11 y un adolescente, niños de 11, un niño de 11 y uno de adolescente de 13. Profesora, ¿me permite un comentario? Sí, claro que sí, adelante. Esto, ok, lo que pasa es que uno de mis tíos trabaja en una mina y siempre me acuerdo que hacen estos comentarios de que cada cierto tiempo tienen que hacerse exámenes de salud por el tema, creo que es algo más de las vías respiratorias o algo así que le escuché a mi tío decir. Y teniendo en cuenta que tienen ellos que meterse, en este caso los niños, los menores, en túneles que son demasiado cerrados, entonces digo, esto también significaría una afectación a sus vías respiratorias. Digo, o sea, no estoy muy familiarizada con cómo es el tema de la extracción de piedras, pero yo imagino que es un espacio cerrado y no tan iluminado, porque si es tan pequeño que solamente entran niños, pues esto podría significar que pueden haber accidentes y nadie más puede entrar que niños. Así que sí, esa era más o menos mi preocupación.
Gracias, Carla. ¿Alguien más quiere participar? Sí, doctora. Eh, Gabriela. Gabriela, buenas noches. Adelante. Gabriela, Profesora, buenas noches. sí, ¿cómo Sí, estás? agregando lo de mi compañero, o sea, si bien es muy perjudicial para la salud de los niños, en el caso que nos ha dado es como que la familia y también suponiendo los propios niños ponderan el hecho de recibir ingresos, aunque sea perjudicial, pero prefieren recibir ingresos para siquiera tener una base con qué alimentarlos, tal vez hasta llegar a poder educarlos y eso que el caso mencionaba que era muy difícil pagar los estudios de los dos menores, pero prefieren arriesgarse y ayudar a sus papás con esto y generar ingresos a obviamente no tener ingresos, no poder alimentarse. Entonces hay una ponderación que si bien ellos ya son conscientes de que están poniendo en riesgo la salud y hasta la vida de sus hijos, es como un riesgo a tomar para ponderar lo demás, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguien más quisiera? Diana. ¿Qué tal, Diana? Buenas noches. Sí, profesora, buenas noches. Bueno, lamentando el caso, ¿no? Que acabo de escuchar y sí, es verdad, ¿no? Hay muchos niños que lamentablemente trabajan, ¿no? Y esto, bueno, afecta su derecho, pues según ley no deben trabajar. Y muy aparte de eso, también las condiciones en las que trabajan en el caso pueden llegar a pueden llegar a generar dolencias crónicas, enfermedades, desnutrición también, ¿no? Por largas horas que trabajan, pueden sufrir cortes, algunas quemaduras, por trabajar con de repente materiales o máquinas que no son adecuadas para su edad. Y también podrían sufrir abuso, ¿no? Por parte de los adultos, quienes les exigen, ¿no? A trabajar más, o hay chantaje, de repente si no, no les dan de comer. Entonces, hay múltiples mm, lamentaciones, ¿no? Que se podrían dar con los niños. Ok, gracias. Gracias, Diana. ¿Alguien más? Carla. Franco. ¿Qué tal, Franco? Buenas noches. Buenas noches, profesora. También quería expresar mi preocupación por el desarrollo cognitivo de los niños, que si bien a esa edad tienen que estar en el colegio estudiando, el hecho de estar trabajando representa como que un pare a su desarrollo mental, tanto social como en el estudio mismo. Entonces ahí quería expresar una preocupación que tengo en este caso. Gracias, Franco. ¿Alguien Felicita. más, Carla? ¿Sí? Profesora, sí, Felicita, ¿cómo estás? Adelante. ¿cómo está? Siguiendo en esa línea de mis compañeros, creo que a los niños y a los adolescentes o al adolescente yo creo que se están vulnerando muchos de sus derechos, ¿no? En primer lugar, se está yendo en contra de, de todo lo que sus padres deberían estar pendientes y al cuidado de ellos, por la misma necesidad en que se ven muchas familias en estas zonas, esa es la realidad cruda, ¿no? Sobre todo si son estas pequeñas minas o tipo de trabajo en las que son, muchas veces no son legales, ¿no? Entonces ellos abusan muchas veces de este personal que sobre todo son los niños, las niñas que trabajan en estas zonas. Y esta es una explotación. Para mí, yo lo tomaría por ese lado, es una explotación que se hace a los niños junto con sus padres, a pesar de que los padres deberían, como dice, ellos que tienen, ¿no? La tutela de sus hijos deberían proteger, los principales personas que deberían protegerlos, sin embargo, son ellos en conjunto que trabajan junto con ellos, ¿no? Entonces, se les vulnera el derecho a la salud, a la educación, a la recreatividad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo este contraste a la luz del Código Superior, del Código de Niños, perdón,
y lo que dice también de la mano con la Convención de Niños, pues es todo un contraste que aterrizando la realidad se ve, queda como muy en el aire, ¿no? Dentro de nuestra realidad. Eso quería comentar. Gracias, Felicita. Yanela. Yanela, buenas noches. Buenas noches, profesora. Justo escuchando las reflexiones que brindaron mis compañeros, estaba pensando en lo que dijo mi compañera Gabriela, que quizás estos niños efectivamente apoyan trabajando, o sea, trabajan para poder apoyar económicamente sus casas y cubrir ciertas necesidades quizás básicas. Pero también, en línea con lo que comentaban mis demás compañeros, hay que ponderar qué tanto puede esta labor en específico poner en riesgo su vida, su salud, su integridad. Yo no estoy en esa, o sea, yo creería que en verdad los niños, quizás ya los adolescentes pueden apoyar en ciertas cosas. Yo tengo una primita que tiene 2 años y ahora 12, y ahora está vendiendo chocotejas, las hace los fines de semana. Entonces, en ese sentido, yo creo que incluso dentro de un emprendimiento familiar, los niños pueden apoyar, pero con tareas que sean acordes a su edad y no que pongan en riesgo su integridad, su crecimiento, su desarrollo, esa clase de cosas. Muchas gracias. ¿Alguien más? Manuel, doctora. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. Profesora, buenas noches. Me acuerdo que conocí un caso en donde una familia hacía a su pequeño, le pedía que el adolescente, que desde casi dejando la niñez, 13, 14 años, empiece a vender. Tenían ellos un comercio de ropa. Y otro adolescente, de proporcionalidad, era castigado por la familia, por los padres, haciéndole como no rendían bien en el colegio, el adolescente iba de ayudante de maestro de obra, que era el papá. Cuando uno veía las manos del joven que no era un buen estudiante, no tenía unas manos de niño, ¿correcto? Tenía las manos propias ya del trabajar con el cemento y con los materiales de obra. Gracias, profe. Era su castigo, era la forma como lo castigaban. Sí, profe. Sí. Gracias, Sí. Gracias, Manuel. Bueno, en realidad hay temas muy sensibles con respecto a los niños y adolescentes, ¿no? Hay temas que son claramente visibles, ¿no? En nuestra realidad. Ustedes han hecho su trabajo sobre violencia sexual de los niños y efectivamente ese es un tema social muy fuerte. La violencia sexual en agravio de los niños y adolescentes, hay una cosificación sexual, ¿no? Los niños, en el imaginario social o colectivo, los niños como objeto de placer para el adulto, ¿no? Ese es un tema, al igual que también el tema de violencia física, el tema de maltrato de los niños, ¿no? Es otra, justamente también algo que es está muy siempre muy presente y que tiene que ver con otro. Profesora, no se le escucha. ¿No se me escucha? Ahora sí, ahora sí. Gracias. ¿No se me escuchó nada? Hace unas 20 palabras, no, doctora. Ok, Se escuchó hasta que decía la violencia sobre los niños. Ah, ya, ok. Lo último, lo último. Gracias. Sí, entonces, hay representaciones sociales muy arraigadas en nuestra sociedad, ¿no? Una de ellas, como decíamos, es violencia sexual, o sea, la representación social de los niños o adolescentes como objeto de gratificación sexual de los adultos. Hay otra representación social que tiene que ver con esta de justamente de los niños como propiedad de los padres, que los padres pueden corregir a los hijos como quieran, y esto es muy frecuente, o sea, es muy, muy frecuente a tal punto que hemos tenido que establecer una normativa que prohíbe explícitamente a los padres a ejercer
castigo corporal o trato humillante, ¿no? No se ha podido dejar a criterio, discrecionalidad de los padres que puedan medir lo que son sus facultades de disciplina o corrección de sus hijos. Ha tenido que quedar claramente establecido por la ley una prohibición al respecto. Y por otro lado también, o sea, vemos este tema que es un tema pues también muy sensible, que es el tema del involucramiento en trabajo prematuro y muchas veces en trabajo en malas condiciones de los niños, ¿no? Ahora, es muy interesante saber, y nuestro evento va a apoyar en esto. Miren, yo les voy haciendo un pequeño cherry, porque en nuestro evento vamos a tener una conferencia inaugural, ¿no? Y la conferencia inaugural, que es una de las buenas noticias que quería darles, va a estar a cargo de un expositor de mucha trayectoria y muy reconocido. Él ya está algo mayor, ¿no? Que es Alejandro Kusianovich Villarán. Alejandro Kusianovich Villarán es valorado internacionalmente. Él es peruano, ¿no? Y él justamente él fue él apoyó a lo que en su momento fue el movimiento de hijos de obreros católicos, justamente era todo un movimiento de NAPSOP, o sea, movimiento de niños y adolescentes trabajadores, ¿no? Y esto en realidad no solamente tuvo lugar en Perú, sino que se irradió a América. El origen del tratamiento de los NATS, de los niños y adolescentes trabajadores, se inicia en Perú y se irradia justamente ideológicamente a distintos países de América, y luego también en Europa. En realidad, ¿cuántas veces Alejandro ha sido invitado a dar ponencias? Porque es un hombre con mucha lucidez en todo lo que son las temáticas de niños y adolescentes, ¿no? Entonces, vamos a contar con él. Él muy generosamente está cediendo su tiempo, está muy contento de que podamos hacer este evento. Es un hombre muy sensible, muy sensibilizado con todas las temáticas sociales que aquejan a los niños y adolescentes, pero especialmente con el tema de trabajo infantil, porque él ve ese tema, él ve. Y bueno, él pertenece al grupo, al movimiento, digámoslo, permisivo, si queremos poner una palabra, permisivo de que niños y adolescentes trabajen. Es un tema este tema es muy discutible, terriblemente discutible, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que hay distintas posturas y miradas con respecto a que a un niño o adolescente se le pueda involucrar en trabajo, más a un niño. De repente, con respecto a adolescente, vamos a ver que nuestra normativa es muy clara. Un adolescente mayor de 14 años tiene derecho a trabajar, según nuestras normas. Sí tiene ese derecho, pero obviamente con determinadas condiciones. Aquí estamos poniendo un caso que hay un trabajo de un niño y un adolescente y que su edad en realidad no es un tema de relevancia, pero ambos están debajo de la edad legal para admitirlos a trabajar. Porque hemos dicho que la edad legal para admitir a trabajar a un menor de edad es 14 años. Excepcionalmente, dice la ley, en trabajos ligeros pueden tener una autorización por un juez cuando tienen más de 12 años. Entonces, este es uno de los temas más polémicos de la especialidad de los derechos de los niños y adolescentes. Es un tema que en realidad, les digo, años atrás se generaban debates de mucho nivel. Entre ustedes de repente pueden tratar de buscar algo de información. Uno era de Alejandro Kusianovich frente a Walter Alarcón, que era, el Walter Alarcón era la postura contra el trabajo de niños y adolescentes, ¿no? Entonces, es parte de lo que vamos a hacer su último control, que tomemos una postura con respecto a este tema, ¿no? Si no me equivoco, es sobre este tema, voy a tener que revisar, o es sobre adolescentes infractores, voy a verlo, pero sí me gustaría que en todo caso lo veamos, si no como una nota de participación, este tema de justamente de trabajo infantil y adolescente. Acá se ve muy presente también algo que ha sido, de alguna manera, la gran reflexión del curso a lo largo del semestre, lo que es autonomía versus protección. ¿Qué tanto un adolescente, qué tanto un niño, acá estamos hablando de un niño y un adolescente, podrían tener autonomía para ellos decidir si trabajar o no trabajar y en qué condiciones? Entonces vemos nosotros de plano
que no tienen esta autonomía reconocida por ley, porque necesitan autorización. Vamos a ver justamente que nuestra normativa establece todo un sistema para lograr brindar protección a los adolescentes, en principio los adolescentes mayores de 14 años, que justamente quieren realizar una actividad económica productiva. Y esto pues responde muchas veces, y es un tema en discusión, qué tanto en realidad es su deseo de trabajar, qué tanto en realidad es su empeño por tener este tipo de experiencia, o qué tanto están siendo empujados a trabajar por las condiciones económicas de sus padres, o qué tanto son empujados a trabajar por sus propios padres, ¿no? Entonces, ese es un tema, pues, en realidad importante, y vamos a ir entrando poco a poco, entonces, a esta temática, con algo de cifras, de repente, que nos pueden ayudar, ¿no? Miren ustedes, según justamente el INEI, en mayo de 2018, ¿no? Antes también, obviamente, esa situación de pandemia que hemos vivido, el 23.4% de niños y adolescentes entre 6 y 7 años de edad trabaja para mantenerse o mantener a su familia. Después teníamos el 35% de los niños, niñas y adolescentes, perdón, acá hay un error, el 23.4% de niños y adolescentes entre 6 y 17 años, ¿ya? Tengo que corregir ahí, de edad trabaja para mantenerse o mantener a su familia. El 35% de los niños que trabajan se involucran en actividades laborales concebidas como peligrosas. Ya vamos a tener oportunidad de hablar qué cosa es esto de actividades laborales peligrosas. Y luego, según la segunda encuesta especializada de trabajo infantil de 2015, la tasa de repitencia es más alta entre los niños y adolescentes que trabajan, 29.1%, que los que no trabajan, que es el 17.9%. El 72.1% de los niños o adolescentes trabajadores proviene de hogares biparentales, en realidad, muy distante de lo que se pensaba en algún momento. En algún momento se planteaba que mayormente estos niños o adolescentes que trabajaban lo hacían para apoyar a su madre, que provenían de hogares monoparentales y que justamente suplían lo que era la ausencia o la irresponsabilidad de los padres. Y normalmente que lo hacían los hermanitos mayores. Pero vemos que estadísticamente, miren qué importante lo que nos arroja. O sea, estamos hablando de un 72.1% que proviene de hogares biparentales, o sea, que cuenta con la figura de ambos padres. Después, los padres o familiares son los principales beneficiarios, 65.4%, mientras que el 14.2% trabaja para sí mismo. O sea, en otras palabras, lo que obtiene en su trabajo o en su actividad económica, productiva, el niño o adolescente queda para el beneficio de los padres o familiares. 6 de cada 10 niños y adolescentes que trabajan lo hacen en agricultura. Y ese también es otro tema bien importante, este tema de trabajo en agricultura. En realidad, mucho tiempo se ha planteado que el trabajo en agricultura era un trabajo en realidad como espacio de socialización, que los niños aprendían a interactuar en su comunidad en la medida en que estos asumían un rol productivo temprano, involucrado con lo que es la siembra, lo que es la cosecha, lo que termina siendo el pastoreo, ¿no? Y un poquito como que se había, ¿cómo decirlo? Se había valorado en extremo esto, ¿no? O sea, se partía de que en realidad se había ensalzado la posibilidad de que un niño pudiera dedicarse a esas actividades, pero luego justamente se ha visto de que en realidad es muy riesgoso también. O sea, porque mucho se ha planteado que el trabajo riesgoso, peligroso, está fundamentalmente en las ciudades, en las grandes ciudades, pero no se ha conocido o no se ha querido ver
que también en trabajo agrícola hay un riesgo para los niños, que tiene que ver con el uso de pesticidas, por ejemplo, ¿no? De químicos, ¿no? En lo que es justamente las plantas, o puede ser también en el hecho de determinadas herramientas, ¿no? Para lo que es la siembra o la cosecha, para lo que es la cosecha fundamentalmente, que tienen que ver pues con el manejo de herramientas filudas, que pueden ponerlo muy en riesgo también de salir heridos. Entonces, eh, realmente hay que tener una mirada crítica con respecto a esto, a pesar de que mucho se ha defendido el trabajo de los niños y adolescentes en el agro. Por ahí, Carla, me parece que quieren intervenir. Doctora, me parece que Felicita dejó su mano arriba. No sé, Felicita, si tienes un comentario. Ah, no, disculpa, está bien, lo voy a bajar. No te preocupes. Gabriela, doctora. Gracias, Gabriela. Sí, profesora, de hecho quería añadir que si bien como que los niños corren mucho riesgo, al menos yo soy testigo de que yo soy de Tarapoto. En las chacras participa mucho y los niños ayudando a sus papás, teniendo a cargo, no sé, que en la agricultura o en la ganadería. Entonces están inmersos a muchos riesgos, pero a la vez ellos, o sea, en la propia cultura, creen que además de servirles obviamente para como madurar, o sea, como medio de disciplina, porque obviamente les otorgan responsabilidades, eh, minimizan los riesgos que puedan tener los niños, porque al final ellos van a estar destinados a que ese sea su futuro trabajo o el sustento de su casa. Entonces es como que sí está mal y ellos están conscientes de los riesgos, pero no lo ponderan. Porque mira, esto va a ser tuyo cuando seas grande y tienes que saber cómo se hace. Y esas son tus responsabilidades o la clásica, aunque también he visto a niñas que participan, pero mayormente niños, este, como que tú eres el varón y tú tienes que hacer esto, como que los trabajos más rudos, más fuertes, ¿no? Entonces, como que es la propia cultura que los empuja a seguir estos caminos, ¿no? De sus papás. Muchas gracias por tu intervención. Miren, qué interesante lo que has tocado. Efectivamente, un momento yo fui parte de un proyecto que buscaba justamente concientizar a la comunidad sobre este tema, sobre el tema de los derechos de los niños. Y recuerdo que justamente el proyecto, que un proyecto de Las Semillas se llamaba, y nos fuimos a una zona, ¿no? De la selva, ¿no? Y ahí, que había justamente ahí labores justamente de siembra, de cosecha. Yo recuerdo que justamente parte de los estudios que se habían hecho preliminares de diagnóstico arrojaban lo que tú dijiste. O sea, que los padres lo que suelen ver es que sus hijos van a tener que asumir lo que es su faena laboral, agrícola, ¿no? Sus hijos van a continuar y ellos tienen que enseñarles tempranamente lo que implica justamente todas estas actividades, toda esta jornada. Y justamente esto lleva a que no respeten en los niños muchas veces lo que es su recreación, lo que es su descanso. Entonces lo que se daba era que después que retornaban del colegio, inmediatamente los niños sean involucrados en este tipo de faenas. ¿Cuál fue la estrategia que utilizó este proyecto? Fue querer reforzar en los niños el tema de las matemáticas, porque en realidad lo que se arrojó era de las grandes deficiencias en aprendizajes de matemáticas que tenía esta población. Y bueno, lo que convencieron a los padres de esto
pero la forma que tenían para enganchar con los niños y para que no resultara tan tedioso después de haber estado en un horario escolar, quedarse para seguir reforzando contenidos en matemáticas, lo que hicieron de manera muy creativa y lúdica eran juegos, una serie de juegos con ellos que implicaban pues realizar todas las operaciones matemáticas. Entonces, esto en realidad fue aceptado por parte de los padres. No todos los padres lo aceptaron de buena gana, porque decían que los estaban acostumbrando a ser ociosos. O sea, que el hecho de que sus hijos no estuvieran en las faenas que justamente agrícolas, ya estaban ellos, o sea, acostumbrándolos a ser ociosos porque no entendían lo que implicaba el juego, el recreo, ¿no? Como espacio también de aprendizaje y de desarrollo. No lo entendían los padres. Y en realidad costaba mucho lidiar con ellos porque finalmente eran estos los que daban la autorización a la participación de estos niños y adolescentes. Entonces, como tú bien has tocado, ahí hay un tema cultural que no solamente tiene que ver con ver a los hijos como un factor económico o como como un sujeto que ayuda económicamente a lo que es la sobrevivencia familiar, sino que también tiene que ver con un tema de transgeneracional, cultural, que lo que hizo mi padre yo lo hago y tú lo vas a tener que hacer, ¿no? Como dedicarte tempranamente a aprender. Yo cuando era niño, yo estuve muy involucrado en esto, yo aprendí de niño y tú tienes que aprender también, entonces hay una cuestión ahí cultural que con la cual normalmente hay que lidiar, ¿no? No sé si habría algún otro comentario. Bueno, entonces continuamos. Algunas cuestiones preliminares, ¿no? Es que en realidad estamos hablando nosotros de un deber de protección del Estado. El Estado brinda protección especial, ¿no? En general a todo niño y adolescente, ¿no? Pero especialmente también aquel que finalmente realiza alguna actividad económica productiva. Esas son cosas que hay que conocerla y sobre todo justamente estableciendo algunos parámetros o lineamientos legales de qué le está permitido y qué no le está permitido. Por ejemplo, teníamos nosotros en el Decreto Supremo 052-2011 como una parte de lo que es la política del Estado peruano es la prevención y erradicación de las peores formas de trabajo infantil. Y se indica que esta es una política del Estado y que por lo tanto es de obligatorio cumplimiento en materia de empleo, ¿no? Y además tenemos en nuestra política, le hemos mencionado en otro momento y es importante saberlo, la especialidad de los derechos de los niños y adolescentes tiene una política pública del Estado peruano, que es el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, PENAYA, que justamente hasta este año tiene su vigencia. En esta política pública, ven ustedes que hay una serie de lineamientos de lo que nos debiera ser, pues, digamos, los resultados a lograr con el Estado peruano al 2021, o sea, en este año. Ustedes podrán sacar sus propias conclusiones de qué tan lejos o próximos podemos estar de cada uno de estos resultados planteados, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que está dicho justamente en la política del Estado y en la normativa es que la edad mínima para el empleo la hemos dicho en 14 años. Se entiende entonces que todo menor de 14 años que realiza alguna actividad económica productiva está haciendo un trabajo ilegal. O sea, un trabajo contrario a las normas, ¿ya? Esto vamos a tener oportunidad de verlo en la próxima clase, cómo se aproxima o cómo está esto determinado como situación de riesgo o como desprotección familiar. Porque hemos conversado en clase cómo tiene lugar la desprotección familiar o la situación de riesgo fundamentalmente en temas de violencia. Pero también, está en el análisis de todas estas circunstancias que vulneran derechos fundamentales en los niños y adolescentes, el tema de trabajo prematuro y en malas condiciones. Entonces, como Estado,
lo que nos planteamos es que no existan, que no hayan niños y adolescentes por debajo de la edad mínima trabajando. Lamentablemente, como bien se ha dicho más temprano, es un tema cultural. Y es un tema cultural que muchas veces se traslada a las ciudades. Entonces ya no vemos en las ciudades a niños o adolescentes involucrados en faenas agrícolas, sino que los vemos ya en las ciudades corriendo otro tipo de riesgos, ¿no? Y los riesgos que corren cuando justamente se meten entre los carros para tratar de limpiar un parabrisas, y hay reportes de muchos accidentes que han sufrido niños o adolescentes por hacer ese tipo de malabares entre los carros para poder generarse alguna propina al momento de limpiar los parabrisas. Pero también cuando los vemos muchas veces a la entrada de los supermercados vendiendo golosinas o metiéndose justamente en los restaurantes, aunque aparentemente como que los vemos menos, ¿no? Aparentemente. Pero hay algunos lugares donde sí podemos localizarlos más, ¿no? Porque con este tema de la pandemia, que todos estuvimos recluidos, no tuvimos oportunidad de vernos tanto. Pero tengamos en cuenta que la situación económica de nuestro país, como se ha visto tan afectada por mucha gente que ha terminado desempleada, o hay mucho trabajo informal, porque ha aumentado la cifra de trabajo informal, aproximadamente un 70% de la gente que trabaja en el Perú está en trabajo informal, pues esto da lugar a que las familias tiendan a recurrir, ¿no?, mucho a la mano de obra o a lo que sería, lo que ellos perciben como el apoyo de sus hijos menores de edad. Y esto entonces estamos bastante lejos de lograrlo. En tema de erradicación de trabajo de niños por debajo de la edad mínima, estamos lejos de conseguirlo. Otra cuestión también se plantea erradicar el trabajo peligroso realizado por adolescentes aún dentro de la edad legal permitida. Esto nos dice que cuando un adolescente es autorizado a trabajar, no puede hacer cualquier trabajo. Hay trabajos que efectivamente ponen en riesgo su salud. Hay trabajos que son peligrosos. Háganse cuenta ustedes que tuviéramos, en el caso que planteamos al inicio, no pues un adolescente de 13 ni un niño de 11, sino que tendríamos de repente hasta uno de 15. Un adolescente de 15. Ese trabajo que realizan, que hemos leído, que Mariano Melgar, podría ser autorizado para un adolescente, definitivamente es trabajo peligroso. Es conocido, el trabajo que se hace en las canteras, que se hace en las minas, es uno de los trabajos peligrosos que ha sido establecido por nuestro sistema jurídico. Por lo tanto, ningún niño o adolescente, no importando la edad que tenga, podría verse involucrado en estas actividades. Por todo lo que implica introducirse en una actividad minera, en términos del riesgo que hay, que caigan las paredes, ¿no? Y que pueda verse afectado en su integridad, pero también con respecto a lo que decía más temprano, me parece, Carla, en el sentido de que, bueno, definitivamente se atenta contra su salud, porque sí, es verdad, se afectan las vías respiratorias, así como sucede en las ladrilleras de Huachipa. No sé si han escuchado, pero en las ladrilleras de Huachipa se suele involucrar mucho a niños o adolescentes para que trasladen los ladrillos o para que los acomoden. Ese trabajo que aparentemente es un trabajo inofensivo, es un trabajo que es riesgoso para la salud, porque hay mucha absorción de polvillos que tienen que ver con las piedras o con los ladrillos, y esto termina generando, pues, efectivamente, problemas respiratorios. Ahora, entonces, vamos a hablar más de trabajos peligrosos, vamos a tratar de determinar cuáles son, según lo que nos plantea la normativa, ¿no? Otra de las cuestiones que se plantea como política pública es disminuir los niños y adolescentes que se encuentran en situación de explotación sexual. Acá, justamente, bueno, es una cuestión, ¿no?, para discutirla. En realidad, explotación sexual. ¿Qué cosa es explotación sexual? Es prostitución. Prostitución, una cuestión que me parece que conversamos en un momento, es que no las adolescentes, si vamos a hablar de este tema, si quisiéramos siquiera asemejarlo para esta población,
Podríamos decir, si un adolescente pues, puede dedicarse a la prostitución, no, para nada. O sea, está negado de plano y es parte de la protección de la cual son destinatarios los menores de edad, que una adolescente pueda tomar la decisión de prostituirse, ¿de acuerdo? Esto porque por una serie de motivos, ¿no? Que de plano tienen que ver con el hecho de que se les niega la capacidad para tomar decisiones en esto, ¿no? Mientras que para una persona adulta podrá con libertad decidirse, realizarlo, y sabemos que no está penalizado, salvo que tiene que seguir algunas normas más de corte administrativa, de permiso ante municipio, pero con respecto a lo que refiere a que se pueda dedicar a la prostitución una menor de edad, eso no está permitido por ley y siempre dará lugar a una explotación sexual. O sea, siempre hay explotación sexual, no hay prostitución para menores de edad. Y también se plantea disminuir el número de casos de niños víctimas de situaciones de trata. ¿Por qué la trata metida en este tema? Porque efectivamente hay trata con fines de explotación laboral en niños y adolescentes. Hay muchos traslados de niños y adolescentes a determinadas zonas de nuestro país para explotarlos laboralmente. Un ejemplo podría ser, pues, los lavaderos de oro de Madre de Dios, que son tan sonados de tanto tiempo atrás, lavaderos de oro donde justamente se busca que niños o adolescentes se sumerjan, pues, en estos lavaderos que son lavaderos con sustancias químicas altamente perjudiciales, y ahí hay un tema de explotación ahí laboral, ¿no? Hasta de semi-esclavitud se podría decir los lavaderos de oro. Y esto pues en realidad se conoce, se sabe de esto. Lamentablemente no se puede todavía poner término. ¿Por qué? Porque hay muchos metidos ahí en esta mafia que son parte del gobierno, ¿de acuerdo? Y hay justamente ahí situaciones que no permiten que pues, se pueda intervenir y, y esta mafia no se puede romper a pesar de los años que se viene denunciando. Como que también hay mucho traslado de adolescentes, mujeres, ¿no? Víctimas de trata, de explotación sexual, a estos lavaderos. ¿Para qué? Para que tengan contacto con estos adolescentes. Una forma de entre comillas, mantenerlos contentos, ¿no? Entonces, toda esta cuestión, pues, en realidad, hay mucho detrás de estos temas. Hay mucho, ¿no? Mucho que discutir. Hay delitos, sí, hay muchas cuestiones ahí que valorar, que considerar. Pero hay una cosa, ahí justamente está la postura, ¿no? La postura de la OIT, y vamos a conversar. La OIT efectivamente relaciona mucho estos temas de trabajo de menores de edad con explotación, con delitos. Pero sabemos que la postura más a favor de que los niños o adolescentes trabajen tiene una perspectiva que parte del hecho de la necesidad de brindarles a estos trabajo digno, en buenas condiciones y bajo una estrategia de protección. O sea, se parte que si esto no se regula, si vamos a prohibir el trabajo de menores de edad, pues vamos a más bien fomentar a que esto sea más clandestino y por lo tanto no haber oportunidad de resguardar sus derechos, que también tienen derechos laborales que vamos a ver en nuestra normativa. Entonces, el tema es bastante interesante, es un tema muy importante y está muy presente. Lamentablemente en sociedades donde pues se encuentra pobreza, ¿no? Y pobreza extrema, y en donde los padres tienen que recurrir a sus hijos como mano de obra, muchas veces en condiciones pues no adecuadas, con actitudes mendicantes, ¿no? Porque lo que vemos en las calles aparentemente es un niño que nos vende un caramelo, ¿no? O que nos vende un chocolate, ¿no? Pero la cuestión es que la actitud que tiene al momento de ofrecerlo es una actitud, pues, en realidad más de súplica, ¿no? No es un vendedor propiamente, es una actitud, de repente se suben a los micros y comienzan a cantar sus canciones, ¿no? A hacer sonar sus instrumentos, y luego que terminan nos invitan a que compremos alguno de sus caramelos, chocolates. O sea,
los sociólogos a esto llaman mendicidad encubierta. Hay una suerte de mendicidad encubierta que se... ¿Por qué encubierta? Porque está cubierta con el hecho de que supuestamente nos muestran sus habilidades artísticas, está encubierta con el hecho de que supuestamente nos están vendiendo un producto, pero en la práctica lo que están haciendo es tratando de apelar a nuestra piedad para que los apoyemos, ¿no? ¿Qué comentarios tienen ustedes al respecto? ¿Será bueno o no comprar productos a estos niños? Gabriela. Sí, creo que en estos casos se caería en una instrumentalización del niño, porque obviamente el niño no debería estar en las calles pidiendo limosna o vendiendo, trabajando en general, ¿no? Pero también es como que el conflicto de, pero si no colaboro, por decirlo así, o si no le compro algo, eh, el niño tal vez puede ser, no sé, me imagino, castigado si es que no lleva a casa una cierta cantidad o tendrá que comer o tal vez como que lo que yo le voy a pagar o le voy a dar de dinero puede ayudar a su sustento, ¿no? Directamente. Pero es como que ese conflicto, ¿no? Como que puede llegar a este dinero a ayudarlo, no sé, en sus estudios, comida, lo que sea, pero a la vez estoy ayudando también a que este niño siga trabajando de esta manera. Ese es el kit, ¿no? Ese es el kit del asunto, pues, ¿no? Ahí lo difícil. ¿Alguien más quería participar, creo, Carla? Sí, doctora Carla. Adelante, Carla. Sí, profesora, justo en la línea en que mencionaba mi anterior compañera, sí, ¿no? O sea, ese es el kit del asunto, como se diría. O sea, este conflicto de si es que al ayudar estamos realmente ayudando. Porque nunca, recuerdo este comentario que una vez una compañera me hizo, de que cuando vemos a veces a madres con niños en brazos o con pequeños, me dijeron que no es siempre sus hijos y a veces alquilan niños o se prestan hijos como para decir y apelar a nuestra lástima. Suena muy mal, pero o sea, eso fue lo que me comentaron, que a veces se instrumentaliza al menor de esta forma, que se alquilan niños, así, y también esto de que si es que no consiguen un mínimo por día también podrían ser castigados, así que es este dilema, y al mismo tiempo los mismos menores, algo que sí le pasó a una amiga, eso sí, que ella una vez no tenía para darle dinero, pero le quiso dar un plátano, creo que era un plátano, pero comida, y el menor se molestó y le devolvió la comida porque lo que él quería era que le dé dinero. Y eso también fue un poco impactante porque yo me quedé como que wow. Así que sí, ese sería mi comentario. Gracias. Brunella. Hola, Sí, Brunella, buenas noches. buenas noches. Yo estuve pensando a raíz de lo que comenta Carla, que a veces alquilan niños o toman y recordaba que esto aumenta, o bueno, ver niños pidiendo o pidiendo dinero o vendiendo dulces en las calles, aumenta incluso en fiestas de mitad de año o de fin de año, y no solo como niños que puedan caminar o ya estén un poco más conscientes, sino que personas con bebés en brazos o incluso familias enteras. Lo que he visto, yo vivo cerca de Javier Prado y en fiestas uno ve como al centro de Javier Prado se juntan varias personas con bebés, con niños, y cada que paran los carros se acercan y, o sea, se juntan en grupo, y es una situación muy preocupante porque exponen a los niños y no es que estén horas, se quedan días, inclusive pareciera que
montan una tienda como campamento. Entonces también participan bebés y niños más grandes. Quería hacer ese comentario. Gracias. Y bueno, en realidad lo que hemos visto también es cómo este fenómeno social ha aumentado mucho también con los migrantes venezolanos, ¿no? Y es que definitivamente ya vemos ahora también a niños, ¿no? Adolescentes venezolanos tratando de también ellos recurseársela para apoyar a su familia, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un niño que viene periódicamente a tocarme la puerta para decirme que quiere barrer la fachada de mi casa, ¿no? Ustedes me preguntarán, ¿y qué hago? Es un tema complicado, ¿no? O sea, en realidad, pues, no es que barra, pues, no, simula que barre, ¿no? Pero sí, es que es muy difícil negarle, ¿no? Es terriblemente difícil. Uno se queda con la impresión de que lo está fomentando, pero también a la par uno no sabe qué hay detrás de esa situación, ¿no? De este pedir ayuda, ¿no? De repente efectivamente estamos ayudando a que de repente pueda eh, comer mejor, pero este niño, por ejemplo, a mí sí me acepta toda la fruta que le doy. Eso sí me complace mucho, ¿no? O sea, no necesariamente le doy plata, a veces le termino dando pura fruta, ¿no? Y bueno, y es parte de nuestra realidad, o sea, es parte de lo que a veces también un tema muy interesante es que en algún momento, yo recuerdo que los alumnos de niñez y adolescencia, yo los mandé a hacer un trabajo que era tratar de acercarse a estos niños que trabajan o que hacen una actividad económica, productiva en las calles y tratar de un poquito indagar con ellos justamente por qué lo hacen o en todo caso cuál es su sentir con respecto a su actividad, en fin. Y la reacción que tuvieron los alumnos fue para mí muy simbólica. La reacción que tuvieron los alumnos fue, ¿y dónde están? ¿No? ¿Dónde están dónde los encontramos? ¿No? Y eso me llevó a mí a pensar en algo, ¿no? Que también nosotros solemos invisibilizar, ¿no? Ya nos hemos visto tanto, ¿no? Ahora la pandemia no nos hemos visto tanto, ¿no? Pero de repente lo vemos de vez en cuando. Pero nos hemos visto tanto de repente en supermercados, lo hemos visto tanto rondar que ya, como quien dice, ya no los vemos, ya no nos damos cuenta de ellos. Y bueno, fue interesante esa experiencia. Entonces estamos hablando nosotros en realidad del trabajo del adolescente, ¿no? Es trabajo, es verdaderamente trabajo, estamos hablando de trabajo como actividad, pues, con todos los requerimientos que conocemos de la ley, ¿no? Bueno, en realidad sí está indicado como tal, y vamos a ver que hay todo un tratamiento normativo especializado en el Código de Niños y Adolescentes, pero fundamentalmente para brindarles protección. Una cuestión que tendríamos que nosotros justamente primero definir es que en nuestra Constitución, ¿no? Específicamente en el artículo 23 de la Constitución Política de Perú, se nos indica que el derecho es un deber, que el trabajo es un derecho y un deber. Y ahora yo les hago una pregunta. ¿Será un deber para un adolescente el trabajar? Cuando el artículo 24 del Código de Niños y Adolescentes nos dice que entre los deberes de estos está prestar su colaboración en el hogar. O sea, si ustedes revisan justamente el artículo 24 del Código de Niños y Adolescentes, van a ver que es un artículo que hace referencia a todos los deberes de los niños y adolescentes, entre los cuales el primero está que obedezcan a sus padres siempre que las órdenes de sus padres no contravengan derechos en estos. Pero a la par también está en ese listado el tema de prestar una colaboración, prestar su colaboración en el hogar. Teniendo en cuenta ese deber, ¿no? Teniendo en cuenta que la Constitución Política del Estado peruano define el trabajo como un derecho y un deber, la cuestión es qué tanto verdaderamente podríamos decir que los adolescentes que tienen edad para trabajar, mayores de 14 años, tienen el deber de trabajar.
¿Qué opinan ustedes? Martín. Sí, profesora, yo creo que depende, porque bueno, si tú, bueno, vives, digamos, en un lugar tranquilo, tu familia gana un sueldo que es económicamente muy bueno, entonces, y tú solo te dedicas como que a apoyar en la casa a limpiar, eso no se le puede decir que es un trabajo. En cambio, es muy distinto, por ejemplo, cuando, no sé, si una familia trabaja, digamos que trabaja y es una minería que es informal, y lo obligan al niño, digamos, a trabajar en ciertas condiciones no muy lamentables, pero que generalmente en nuestro Perú creo que suele suceder, ¿no? Y digamos que para ellos es imposible como que no decir no, porque sus padres siempre van a estar ahí, que no trabaja y les hacen hacer cosas que creo que a su edad no deberían hacerlo, ¿no? Yo lo veo así, es un depende, ¿no? De la situación, en dónde está el niño y el joven, y también un poco también de la motivación, ¿no? Si es que en verdad quiere hacerlo por su propia voluntad o si es que lo están obligando a hacer algo que no podría, ¿no? Así yo lo veo. Pero la pregunta es muy concreta. ¿Es un deber? O sea, por lo que te he entendido, dime si te he entendido bien. Por lo que te he entendido, tú me has indicado que depende de la situación económica de los padres para que se constituya un deber, ¿o no? No, es una parte, pero es como que, o sea, creo que depende de dónde está el niño o el adolescente y su entorno. Pues va a depender eso, pero no, creo que no sería un deber. O sea, al final, entonces me dices que no sería un deber. Ya, a ver, ¿cuál sería el sustento normativo para negar que esto sea un deber? Y usted, o sea, en realidad no es una cuestión que no tendrían que pensarla mucho, ¿ah? No les estoy preguntando por una norma que no hemos estudiado en el curso. Porque ustedes me podrían decir, pero ¿cómo me pregunta eso si yo todavía no hemos entrado al tema al asunto de fondo? Pues de todo lo que hemos visto, de todas las instituciones que hemos revisado a lo largo del curso, ¿cuál sería el sustento para negar que tendrían el deber a trabajar? Porque muchos de los niños y adolescentes que trabajan asumen que es su deber. Asumen que ellos tienen que apoyar económicamente en su hogar. ¿Cuál sería el sustento? ¿Qué se les ocurre? Tiene que ver con patria potestad. A ver. Ya les di la respuesta. A ver, ¿quién se anima? Profesora. Sí. Bueno, yo lo relacionaría con el hecho de que los padres son los que tienen el deber de proteger y cuidar a los niños, de darles, velar por ellos, alimentos, salud, educación. Entonces, eso también está sustentado en lo que es la Constitución, ¿no? Entonces, yo lo llevaría por ahí. Bien, Felicita. Efectivamente, lo que estás planteando es los padres son los que tienen el deber. Claro, y si tú revisas, a ver, ¿tienes a la mano ¿tienes a la mano el Código de Niños y Adolescentes por ahí? O si lo buscas, no sé, en la computadora, el artículo 74 del Código de Niños y Adolescentes, ¿en qué literal tú te referirías para negar que los niños y adolescentes tengan el deber? ¿Cuál es el deber de los padres que no puede ser asumido por los hijos? En el 74, 75, patria potestad. El 74, ajá, el 74. Sí, deberes y derechos de los padres. Ajá, busca cuál sería el literal que tú aplicarías. Yo tengo la pregunta concretamente. Dame sustento jurídico para negar
que los niños y adolescentes tengan el derecho a trabajar, porque en principio, como dijimos, constitucionalmente, el trabajo es definido como un derecho y un deber. Por el literal A podría ser velar por su desarrollo integral. A ver, ¿qué más? Sigue leyendo otros. A ver, tú léelos. A ver. Proveer su sostenimiento, educación, dirigir. ¿Proveer qué cosa? Su sostenimiento y educación, dirigir un proceso educativo. Proveer su sostenimiento. Proveer su sostenimiento. Está hablando de sostenimiento económico. O sea, en otras palabras, ese es el deber de los padres. No es el deber de los hijos. Los hijos no tienen el deber de proveer económicamente en el hogar. O sea, la normativa lo establece como un derecho. Se habla del derecho a trabajar de los adolescentes cuando tienen una determinada edad y cuando el trabajo que ellos realizan es un trabajo que no contravenga su derecho a la educación, a la salud, al desarrollo integral, ¿no? Entonces, esto pues está indicado en la propia normativa. Pero justamente no está dicho en el Código de Niños y Adolescentes que se constituye entonces en un deber. No es un deber, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario al respecto? Lo que sí sería una potestad facultativa, es una potestad, justamente es una potestad el que ellos trabajen o no trabajen, y tiene que ver mucho con el principio de progresividad, ¿no? Y a su vez también es un derecho, como hemos dicho, ¿no es cierto? Pero claro, la cuestión es que también yo creo que es mucho mensaje ambivalente en la normativa. Hay doble discurso, hay un doble discurso, porque por un lado se reconoce que tienen el derecho a trabajar, y por otro lado, la política del Estado no está orientada a generarles trabajo, porque si verdaderamente tuvieran el derecho a trabajar, si se reconociera como tal, toda la política del Estado debería estar direccionada en generarles empleo, ¿no es cierto? En generarles trabajo. Pero eso no está pues indicado como parte de la política del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. O sea, no hay una promoción del empleo para adolescentes. Porque, les decía, ¿no? Porque hay como un doble discurso en la política del Estado. Por un lado, le reconocemos derecho, pero por otro lado decimos, no, hay que protegerlos, mejor que no trabajen. Y eso en realidad hace mucho daño, ¿no? Hace mucho daño en términos de resguardar, pues, las mejores condiciones para que estos puedan realizar actividades económicas, productivas. Ahora, una realidad también es que si tenemos que en los adultos el trabajo informal es lo que predomina, ¿no? Y cada vez nos alarma más cómo va en aumento el trabajo informal. Por otro lado, o sea, imagínense ustedes cómo será el trabajo del adolescente. Por eso es que vamos a ver que la normativa que refiere a esta especialidad dentro del tema de niñez y adolescencia no se cumple o se cumple mínimamente. Vamos a hablar de todos los derechos laborales, vamos a hacer referencia en qué normas está, vamos a ver cuál es el tipo de trabajo que está permitido para ellos y cuál no. ¿No? Es parte de lo que vamos a desarrollar. Pero reconocer el derecho a trabajar a partir de 14 años tiene que ver con este principio de progresividad que en un momento conversamos. A mayor edad, mayor autonomía en la toma de decisiones y no requerimiento de contar con un representante legal. Ese es el principio de progresividad. Pero sin embargo, en realidad, tal como está establecido en su sistema normativo, el trabajo del adolescente requiere ser autorizado, requiere la autorización de una instancia administrativa. No es que los adolescentes tengan pleno derecho a trabajar y por tanto con total libertad puedan decidir a qué actividad laboral involucrarse. Esto no es así. O sea, está justamente el tema de protección que limita esta libertad en ellos de tomar decisiones en ese plano. Ahora, yo quería justamente compartir con ustedes una normativa que me parece bastante interesante, es de 1918, es la ley 2851, que en realidad cuando yo le doy lectura no le encuentro mucha distancia con lo que hoy día está establecido para los adolescentes que trabajan.
Miren, se decía menores autorizados a trabajar a partir de los 14 años, que es la misma edad que ahora mantenemos, solamente que había una condición, siempre que sepan leer, escribir y contar. Y su jornada no excederá de 6 horas diarias y 33 horas semanales, tema que también veremos nosotros, que está bastante cercano a lo que son las jornadas de trabajo de los adolescentes. Y también se hablaba de trabajos prohibidos. Ven ustedes, o sea, en realidad no hay mucha distancia en lo que entonces se decía a lo que hoy día está contemplado. Y bueno, y lo que nosotros tenemos contemplado en nuestra normativa nacional de la especialidad, que es el Código de los Niños y Adolescentes, está inspirado en la postura de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Cuál es la postura de la Convención? ¿Una postura permisiva, o sea, a favor de que trabajen, o una postura abolicionista, o sea, en contra de que trabajen todos los niños y adolescentes? Pues lo que vamos a ver es que en realidad la postura de la Convención pareciera ser una postura más permisiva, porque lo que establece es que o sea, de plano, que los niños, el niño, recuerden quién es niño en la Convención. En la Convención, niño es el menor de 18 años. Y acá justamente se establece que el niño se ha protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o sea, nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. O sea, en otras palabras, no niega la posibilidad de que pueda trabajar un niño, pero los estados deberán establecer a partir de qué edad se admite que trabaje un niño, que nosotros lo llamamos adolescente. Ya hemos dicho, hemos ido repitiendo, que nosotros lo hemos establecido en 14 años. Tenemos toda una reglamentación de horarios y condiciones de trabajo que están también en el Código de Niños y Adolescentes, y algunas penalidades y sanciones para las empresas que contravengan esta normativa. Entonces, la postura de la Convención sobre Derechos del Niño no es una postura abolicionista, porque finalmente se pronuncia a favor de que los estados fijen a partir de qué edad podrá trabajar un niño, ¿no? Pero lo que sí se fija, y esto creo como una suerte de interés superior del niño implícito, que si bien que se reconoce finalmente que puedan trabajar, en nuestro caso se reconoce el derecho a trabajar, pero ese derecho a trabajar no puede contravenir o no puede entrar en conflicto con otros derechos que tienen especial prevalencia o primacía, como son salud, educación y desarrollo integral. O sea, ningún trabajo que podría ser autorizado un adolescente podría ir contra el ejercicio de cualquiera de esos derechos: salud, educación y desarrollo integral. Muy bien, yo creo que como tenemos varias cosas que tratar con respecto a nuestro evento, nos vamos a quedar en esta parte y ya continuamos en la próxima clase. Dejo de compartir. Muy bien, buenas noticias, buenas noticias. Ya les di la primera, que es la de Alejandro Kusianovich. Vamos a contar con una conferencia inaugural. Otra cosa también importante en el primer bloque, que justamente es el bloque de trabajo infantil de menores de 14 años, que es el bloque privilegiado, digámoslo, se va a contar con la presencia del representante de congresos mundiales de niños y adolescentes, que se va a hacer presente al inicio de nuestro evento para un poquito contarnos cuál ha sido la historia de los congresos mundiales de niños y adolescentes y cuál es el próximo que se nos viene, que es en Córdoba, Argentina. O sea, en otras palabras, nuestro congreso va rumbo al Congreso Mundial de Argentina del 2022. Y esto significa que nuestras conclusiones van a ser compartidas en un congreso mundial. O sea, hay varios eventos que se están dando efectivamente en el Perú. No somos el único. Hay varios que se están dando pro Congreso Mundial. Acabo de ver hace poco unos que se dio en la UNIFE, otro que se está dando en la Universidad Continental, y bueno, y nosotros estamos haciendo nuestro precongreso. No sé si en otro momento va a haber otro, posiblemente, también de la misma universidad, pero este es el primero que estamos forjando nosotros desde nuestro primer congreso de derechos de niños y adolescentes,
Y como les decía, las conclusiones se buscan compartir en el Congreso Mundial de Córdoba, Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué hemos logrado esta semana? Ya, bueno, finalmente tenemos nuestro logo, ¿no? De la Católica, en nuestro flyer. Tenemos la participación de nuestro evento en el Congreso Mundial de Córdoba y vamos a tener al organizador de Congresos Mundiales al inaugurar nuestro evento. Y bueno, otro logro es que tenemos 697 inscritos, que no sé qué vamos a hacer con tantos, pero bueno, no todos asisten, menos mal, ¿no? Porque entiendo que nuestro Zoom alcanza creo que 300 nomás, ¿no, Carla? Por eso, algunos que por ahí me estaban diciendo que querían que ampliara hasta mañana, ¿no? Me estaban pidiendo esto de justamente de bloque de sobreexposición de niños en medios. Yo estaba un poco en duda si decirles que sí, porque tenemos muchos, ¿no? Y bueno, ahora hay que tener en claro algo, ¿ah? No todos los que se inscriben asisten. O sea, normalmente la cifra es de 1/3. Estadísticamente, no todo el mundo que se inscribe a un evento asiste, y también hay que tener en claro, y un tema importante es que no asisten al mismo momento, puede ser que asistan en distintos momentos. Pero nosotros, por ejemplo, vamos a mandar un correo a todos, ¿no? Dándoles el link para que puedan entrar a todos los que se han inscrito, pero justamente Carla me va a recordar, una de las indicaciones que tenemos que dar es justamente esa, que tengan en cuenta que los cupos son limitados y que una vez llena la sala ya no van a poder entrar. Lo que tendríamos que ver también es cómo logramos que si estamos llegando a ese tope, siempre va a tener que haber un margen, o sea, no vamos a poder nosotros tener siempre cubiertos los 300, sino que vamos a tener que ver cómo es que tenemos un margen de 200, en realidad de 250, porque teniendo en cuenta a ustedes, que yo entiendo que van a participar, ahora sería bueno verdaderamente que nos sinceremos también, porque le estaríamos no quitando espacio a otra persona. Yo estaba pensando en separar, si somos aproximadamente nosotros 36, somos 36 más los expositores, porque imagínense ustedes lo que podría ser que el expositor trate de entrar y no pueda porque está copado todo, entonces tendríamos que sacar a uno de la sala para meter al expositor. Mejor no hacer eso, sino que guardar como cupos para tener en cuenta que van a tener que entrar en algún momento los expositores, porque sin los expositores no tenemos evento, ¿no? Bueno, entonces yo me estaría proyectando en que tengamos 250 más o menos, ¿no? Participantes, que es bastante. Yo creo que es bastante. Y no sé si hay alguna cuestión más, Carla, que me olvide, que tengamos que comentar. Me parece que no, doctora. Creo que lo cubrimos todo la clase anterior. Sí, lo que sería bueno es que no olvidemos que tenemos que pensar en nuestro video motivador, que tenemos 15 minutos antes de nuestro bloque para poner un video, y todo lo que estaba indicado, ¿no? Lo que tienen que, no se olviden también de hacer su pantallazo, ¿no? O sea, su pantalla con el nombre de su bloque. No se olviden de su frase de mensaje al finalizar su bloque. Hay algo que ustedes tienen que transmitir a la comunidad sobre los derechos de los niños en lo que ustedes han tenido la temática, que han analizado y que están compartiendo. Me parece que quiere intervenir Gabriela. Adelante, Gabriela. Profesora, una pregunta. El video al principio de la presentación, ¿cuánto tiempo más o menos debe durar? Bueno, nosotros hemos separado 15 minutos, pero en realidad podrían ser, pues, ustedes vean 10 minutos, podría justamente ponerse el video, o ustedes calculan bien, o sea, ustedes tienen desde 15 minutos antes para poner el pantallazo y poner su video. Ya ustedes ven, de repente pueden poner el pantallazo. Ahora, nosotros en realidad vamos a tener un pantallazo general, que va a decir Congreso, que va a ser el flyer. El flyer lo vamos a poner, pero cuando vayamos entrando al bloque temático, nos piden para compartir su pantalla, que es el bloque temático que ustedes van a desarrollar, y luego en algún momento ustedes quitan la pantalla y ponen su video, ¿no? Lo que sí sería muy bueno es que entremos temprano. Nosotros tenemos que entrar siempre temprano, porque vamos a tener que ponerlos a ustedes como coanfitriones. Ustedes van a ser prácticamente los que van a dirigir cada bloque temático. Entonces, ustedes son coanfitriones junto justamente con Carla, con Daniela, con las asistentes de docencia, ¿no? Lo que sí sería de repente como un tema de orden, Carla,
de repente no todos, ¿no? Sino que algunos de ellos sean coanfitriones, ¿no? Eso podríamos Correcto, verlo. doctora. Sí, podría ser tal vez 2 personas, ¿no? Porque en Dos realidad... por grupo. Entonces, esto es muy importante que nos lo digan con tiempo, como que también nosotros tenemos que mandarles ya el link. Mañana estaremos mandando el link para que lo hagan llegar ya a sus expositores, ¿ya? Eso es justamente lo que tenemos que hacer el día de mañana. ¿Alguna otra pregunta? Me estaba diciendo Yanela que había interés de comodín, ¿no? Sí, voy a justamente ver cómo voy planteando algunas pautas, ¿no? Pero va a ser un poquito exigente el comodín, ¿ah? Va a significar que ustedes sí tengan que asistir a todo el evento para ganarse la nota comodín. Doctora Manuel tiene la mano arriba. Manuel, ¿qué tal? Adelante. Profesora, ¿usted está al tanto que la profesora Jave nos dijo que no iba a ser posible su presencia? Sí. He estado buscando, y además algunas compañeras del grupo también hemos estado buscando un nuevo ponente, y hay hay una, hay una ponente que me ha contestado, que yo entiendo es muy posible que ya pueda reemplazar a la profesora Jave. Tan pronto tenga esa confirmación, como hice antes, le envío, se lo vamos a ver por WhatsApp. Gracias. Qué interesante, mira, para transmitirlo por Facebook tendríamos que tener a alguien que nos ayude en esa transmisión. Como es un evento largo, tendría que haber alguien que esté en la disposición de manejar esto, porque son 2 días, ¿no? Y me dice Carla que ya son 710 inscritos. Bueno, no sé si alegrarme o ponerme nerviosa. ¿Qué sugieren ustedes? ¿Están sugiriendo lo del Facebook? ¿Sí? ¿Nuestro Facebook, Carla, da lugar a que lo podamos transmitir en vivo? Por supuesto, doctora. Sí, ¿Ah, sí? Carla, entonces esa sería la salida. Lo que podríamos decir en el mensaje es que los que no logren ingresar a la sala Zoom, que entren a nuestro Facebook, ¿no? Correcto, doctora. Ya, ok, Pero encontramos la ahora, salida. sí, doctora, ahora lo conversamos y lo analizamos y lo decidimos, pero sí es posible, doctora. Ya, excelente. Bueno, vamos a ser muy vistos. No sé si eso los pone nerviosos, creo que no. Y bueno, en todo caso, es importante que vayamos preparando nuestra exposición también, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? De repente llegamos a los 900. Pero bueno, no todos asisten, ¿no? Aunque a veces me ha pasado que haciendo el cálculo de la tercera parte de los inscritos, me ha resultado que no asisten la tercera parte, sino más, o sea, asisten los 2/3, ¿no? Y pues bueno, es impredecible, ¿no? Pero que vamos a tener público, vamos a tener público. Bien, bien por los derechos de los niños, ¿no? Estamos cumpliendo con nuestro cometido. ¿Habría alguna otra pregunta o comentario? ¿Está todo dicho? ¿Cómo van ustedes con las coordinaciones con los ponentes? Por favor, ustedes tienen que estar ahora detrás de los ponentes. Tienen que estar llamándolos, coordinándolos, ellos están esperando que ustedes coordinen. ¿Cómo han definido los temas? Es un tema importante. Vayan justamente definiendo los temas con ellos. ¿Qué cosa va a exponer cada uno? Ustedes van a tener que presentar al ponente, su CV, van a tener que justamente ver también el tema de cuál es el tema que van a desarrollar, cómo se llama el tema que van a desarrollar, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Estaba levantando la mano Brunella, ¿sí? Adelante, Brunella. Sí, profesora, tenía 2 preguntas. Primero, sobre la nota comodín de asistir a todos los eventos, a las mesas, algo así que comentó la delegada, pero no se pudo desarrollar más. Y la segunda que me acabo de olvidar, pero me acuerdo y le pregunto. No hay problema, Brunella, tenemos 3 minutos más. No hay problema. Sí, por favor, entonces lo que estamos quedando, Yanela, no sé si me puedas apoyar en esto, crear de repente un drive como hiciste la vez pasada
y que cada grupo ponga, por favor, cuáles son los 2 representantes de su grupo que tienen que tener coanfitrión, que van a ser los coanfitriones. Ya, perfecto, profesora. Ahora lo creo y lo paso al salón para que puedan ir llenándolo entre hoy y mañana. Gracias. Otra cosa más, si vamos a acceder al Zoom, por favor, accedemos con nuestro nombre, ¿no? Porque la forma en que nosotros vamos a saber si ustedes son los alumnos del curso, vamos a ver justamente, los vamos a reconocer por el nombre. Pero claro, nuestro contacto va a ser con los 2 que ustedes nombren. Vamos a buscar siempre al inicio de cada bloque los 2 que ustedes han puesto como coanfitriones. Una cosa más que se ha creado es que Carla, este sistema que habías puesto de que solamente entre nosotros nos podemos mandar mensajes, ¿es así? ¿Cómo es? Doctora, en realidad es que los asistentes solo van a poder mandar mensajes a los anfitriones. Y obviamente los anfitriones entre sí, pero no para todo el público. Así estaría la configuración. Ah, qué interesante. Entonces, en otras palabras, podemos nosotros escribirnos, y cada vez que cada uno de nosotros, de los coanfitriones, escriba, solamente lo van a leer los coanfitriones, nada más. ¿No es Sí, cierto? doctora. Al momento de escribir, se selecciona con quién se quiere conversar y solo estarán habilitadas los coanfitriones, sí. Y si yo, por ejemplo, mando a everyone, o sea, ¿qué significa? ¿Que lo van a leer solamente los coanfitriones? Todos, doctora. En realidad, si usted como anfitrión tiene la opción de mandarle a todos en la sala, pero no todos en la sala tienen opción. Pero usted puede escoger, ¿no? Todos, claro. Juan o si no, Carla, por ejemplo, y me manda un mensaje por interno. De acuerdo, de acuerdo. Entonces tenemos que estar muy atentos los coanfitriones a los mensajes que se vayan mandando, porque de esa manera nos vamos a comunicar. Estamos levantando la mano nuevamente, Brunella, ¿te acordaste? Sí, a raíz del enlace. Quería consultarle si ya nos podría compartir porque los ponentes nos piden el enlace para tenerlo ya marcado ese día y no estar como manejándolo a último momento. Y lo otro es cuánto tiempo como antes deberíamos de tener para estar acomodando las mesas y, por ejemplo, ir comentándole al ponente cómo va a ser la dinámica y eso. Claro, todo En lo que la vas a misma comentar reunión. al ponente sobre la dinámica tienes que hacerlo antes del evento, ¿no es cierto? Eso sí. Claro, en líneas generales, pero al Claro. momento como darle indicación desde pequeñas. Claro. Bueno, en realidad nosotros estamos abriendo el evento a las 9 de la mañana, ¿no, Carla? Sí, doctora, me parece que la primera mesa inicia 9:15, pero sí, en todo caso, si es que hay una exposición inicial, la cual nos mencionaba, sí tendríamos que empezar a las 9. Ya, ¿es suficiente tiempo? Yo creo que sí, ¿no? ¿O ustedes desearían estar antes? Tal vez minutos antes para ultimar detalles. Siempre hay que estar como atentos a posibles contingencias, etc. De acuerdo, entonces proyectémonos pues a 8:45. Comenzamos, en otras palabras, bueno, y esto lo vamos a precisar ahora, ya Carla, ¿a qué horas van a entrar ellos? Vamos a precisar ahora y le vamos a mandar un mensaje. Ajá, con el enlace, por favor. El enlace sí, mañana de todas maneras mandamos a toda la clase el enlace. Ya, muchas gracias, profesora. Gracias, Runela. Emma también, me parece. Sí, buenas noches, profesora. Disculpe, ¿Cómo yo estás? tenía una pregunta respecto al video que tenemos que presentar al inicio. No me queda muy claro o sea, cuál es la idea que tiene que mostrar el video, o sea, ¿tenemos que ser nosotras o puede ser un No. video que sea de YouTube? No me queda claro. Gracias. Mira, en realidad la idea del video es mantener, como quien dice, enganchada a la gente desde que entra. Es como el evento estamos citando nosotros 15 minutos antes, en todo el programa estamos hablando de 15 minutos antes de lo que nos hemos programado comenzar. O sea, estamos hablando de que el evento no comienza pues como tenemos pensado a las 9:30. O sea, el programa comienza a las 9:30. Pero en realidad estamos citando a la gente siempre 15 minutos antes, es decir, a las 9:15. ¿Por qué lo hacemos? Porque no hay nada más triste que esté el expositor y que haya poca gente que haya ingresado. Entonces, lo cual veo difícil con tanta cantidad de inscritos y más aún si se van a pelear el lugar en el Zoom, ¿no? Pero de todas maneras, lo habíamos pensado así y esos 15 minutos antes para tenerlos pues enganchados, les habíamos pedido a ustedes que nos consigan algún videíto corto, motivador del UNICEF
o de algún proyecto que ustedes hayan encontrado, que quieran compartir del tema que ustedes han elegido, para poderlo poner, porque tiene que ser cortito, o sea, no puede ser que les digo 15 minutos exactos, no, lo ideal sería que sea de 5 a 10 minutos un videíto, que tenga que ver con la temática que se va a desarrollar, con el bloque temático. Eso es lo que les pedíamos, ¿no? Que se busque, o sea, hay que buscarlo, no hacerlo, justamente en las redes, ¿no? Justamente en internet, ¿no? No sé si Ok, contestó. perfecto. ¿Sí? Sí, Ok. sí, ahora sí me quedó muchísimo más claro. Gracias. Ok. Por favor, piensen bien sus preguntas de lo que les queda pendiente para la próxima clase. La próxima clase ya tenemos que tener todo armadito porque al día siguiente, tenemos la clase y al día siguiente comenzamos con el evento. Entonces va a ser como nos vamos a ver y vamos a tener ahí oportunidad de afinar cualquier cosa que todavía falte afinar. ¿Bien? Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, me han pedido que cerremos justamente que para mañana, no hoy día. De repente, Carla, ahora vamos a tomar la decisión también, pero en principio de repente podríamos darles las mañanas, ¿no? Porque algunos me dicen que tienen, que les han ofrecido más personas y bueno, los mismos expositores han pedido que se les dé chance hasta mañana. Lo conversamos y les comunicamos, ¿de acuerdo? Muchas gracias con todos y nos vemos entonces el próximo jueves. Cuídense. Y a trabajar lo que tienen pendiente. Recuerden que tienen una serie de tareas que están indicadas en el Paideia, justamente en el cuadrito. Bien. Cuídense mucho. Nos vemos entonces el jueves. Hasta luego, profesora. Gracias, Nos profesora. vemos. luego, Hasta profe. luego. Hasta Hasta luego. luego, profesora. Hasta luego. Nos vemos, Carla. Entonces. Hasta luego.